Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes 18 de diciembre de 2020, en esta vigilia ya de Navidades. Os deseo a todos que paséis unas felices fiestas y como siempre, este viernes vamos a hacer un nuevo episodio de Contestamos a Preguntas. Antes de empezar con ellos, como siempre, os recomiendo Campaign Premium. ¿Qué es Campaign Premium? Pues es un servicio con el que contarás con un abogado que va a responder a todas tus dudas sobre derecho laboral y de la seguridad social en un plazo de 24 horas, que siempre va a ser ese mismo abogado y que además, en el caso de que necesites algún servicio específico, como por ejemplo ir a juicio por una incapacidad, por una jubilación, porque te han despedido, pues gozarás de descuentos en la prestación de dichos servicios. Y además tendrás contenido exclusivo que tenemos para nuestros suscriptores premium. Bien, ¿cómo estáis? Espero que hayáis pasado una feliz semana. Como siempre, antes de empezar a contestar a las preguntas de la audiencia, voy a destacar los vídeos que hemos ido haciendo y los contenidos en nuestra página web durante esta semana. Ya sabéis siempre que os pedimos también que si os gustan este tipo de vídeos, por favor que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal si no lo habéis hecho aún y que le deis a la campana para que os avisen de todos los vídeos que vamos publicando durante la semana. Bien, en este caso, los lunes, ya sabéis, tenemos dos casos de éxito, uno por escrito y uno en vídeo. En este caso, el caso de éxito de una sentencia por escrito fue un empresario que le logramos una incapacidad por una depresión larga, una total cualificada, con una pensión superior a los 2.000 euros. Y el caso de éxito es un vídeo, en este caso de mi compañero Alberto, en el que una jueza le devolvió la incapacidad total que el INS le retiró a una persona que tenía una incapacidad por abrir un negocio. Por lo tanto, recuperó esa pensión que la Seguridad Social le quitó. El martes tuvimos un nuevo vídeo, un divulgativo, en el que se habla, en este caso mi compañero Marc, sobre la revalorización de las pensiones para el año 2021. Ya sabéis, están los presupuestos generales del Estado ya pues pendientes de aprobación, seguramente será la semana que viene ya, y en ese sentido, pues aquí se dicen cómo se van a revalorizar esas pensiones para el año que viene. El miércoles tuvimos un vídeo en directo, en el que hicimos un vídeo primero en directo simultáneamente por Facebook y por YouTube a partir de las 5 de la tarde, y a aquello de las 5:30 más o menos nos pasamos luego a Instagram para hacer esa parte del vídeo en la red social en directo en Instagram. Y por último, ayer hicimos un artículo en el blog que en concreto habla sobre el complemento de maternidad. Importante para aquellas mujeres que hayáis tenido pues 2 o más hijos en relación a las pensiones de incapacidad, jubilación, todas las pensiones contributivas de la Seguridad Social a las que se aplica ese complemento de maternidad. Bien, y así, si os parece, empezamos a contestar a las preguntas que nos habéis formulado durante esta semana. La primera pregunta nos la hace de Facebook José Gómez y dice lo siguiente: me han dado una incapacidad total con un sueldo bajo. Mi pregunta es si esta incapacidad es compatible con otro tipo de ayuda económica. Gracias. Bien, sí que es compatible, entre otras con el ingreso mínimo vital. Si tu incapacidad no llega a lo que dice el ingreso mínimo vital, ¿no? Pues entonces ahí también el ingreso mínimo vital podría complementar esa pensión, sobre todo en el caso, José, que seas pues menor de 55 años, seguro que puedes complementarlo con esto. Idealmente también lo puedes complementar con un trabajo. La total está pensada para que te puedas adaptar a un trabajo pues distinto al que venías ejerciendo y en ese sentido pues cobres esa incapacidad total que tienes reconocido y esa prestación que puedes cobrar como trabajador en un nuevo trabajo. E insisto que es importante que sepáis que no quiere decir que tener una total solo puedes hacer un trabajo a tiempo parcial. Puedes hacer un trabajo a tiempo completo sin ningún problema y sin límite de sueldo. Es decir, que hay gente que piensa, no, es que ha de ser media jornada o como mucho me tienen que pagar un X dinero porque si no me quitarán la pensión. No, no hay limitación ni de tiempo ni de tipología de contrato. Muchísimas gracias por la pregunta, José. Vamos con otra, nos hace Edgar Nabor Hoyo Rojas. Dice: tengo 12 años cotizados en Colombia y 4 en España. ¿Con 65 puedo pedir alguna jubilación? Vivo hace 20 años en España. Gracias por la información. Bien, muchísimas gracias, Edgar, por la pregunta. En este caso, lo primero sería que sí que podrías solicitar una jubilación si se juntaran los años cotizados y si 20 años están en España. En ese sentido, como mínimo, tendrías que haber cotizado 15 años en los últimos... 15 años en toda tu vida laboral, perdona, y 2 en los últimos 15 años. Si haces
tienes esa cotización, entonces podrías pedir una jubilación en España, no con 65, sino que a partir del año que viene, 2021, deberías tener 66 años para poder pedir la jubilación contributiva porque tendrías menos de 37 años y 3 meses cotizados. Bien, por otro lado también podrías solicitar la pensión de jubilación pues, no contributiva. Si careces de otros ingresos y demás, pues puedes pedir la pensión de jubilación no contributiva y tendrías derecho por tener esa edad. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Edgar. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Javi Kraft y dice lo siguiente. Estoy casi con un 33% de pérdida auditiva sin audífono ni implante. Si vas al tribunal médico para pedir la incapacidad permanente total, ¿tienes que haberte puesto audífonos o implantes internos por cirugía para la valoración? ¿Qué diferencia habría? Trabajo en ambientes de ruido puntual muy alto a veces. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, Javi, hemos de tener en cuenta que la incapacidad permanente total para el tema de por padecer una hipoacusia, ¿no? Una falta de audición, lo que se mira es que sea bilateral, que sea grave y normalmente se mira que se hayan agotado las posibilidades terapéuticas. Es decir, si tú puedes utilizar audífonos o puedes tener algún tipo de implante coclear, como indicabas, algún tipo de intervención quirúrgica que haga que mejore tu capacidad auditiva, te denegarían la incapacidad por el hecho de no haber agotado las posibilidades terapéuticas. ¿De acuerdo? Entonces, si no has agotado las posibilidades terapéuticas, no puedes acceder a una incapacidad total. Es difícil en estos casos, pero también hemos conseguido algunas veces que te reconozcan la incapacidad total si no puedes usar el audífono o esa protección que puedas tener auditiva porque trabajas en ambientes ruidosos. Si aún no es recomendable ir con audífono en un ambiente ruidoso como el que comentas, entonces ahí sí que pues, podría caber la posibilidad de que te reconocieran una incapacidad total, aunque el porcentaje de pérdida auditiva que tienes es bajo. El 33% nos decías es bajo para que te puedas reconocer una incapacidad total. En este sentido se exige pues una hipoacusia pues grave o severa para que te puedan reconocer una incapacidad permanente. Muchísimas gracias por la pregunta, Javi. Vamos con otra pregunta, nos la hace Rafael Curras y dice lo siguiente. Yo estuve de incapacidad absoluta durante 2 años y después me la quitaron. En esos 2 años, como no podía trabajar, no hubo cotización a la seguridad social, con lo cual esos 2 años no aparecen en mi vida laboral. ¿Existe algún modo para que se reconozcan como años cotizados? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Rafael. Ciertamente no existe ningún modo. Cuando se está con una incapacidad permanente, independientemente de cuál sea el grado, gran invalidez, absoluta o total, ninguna de ellas cotizan a la seguridad social. Y por lo tanto, en caso de una ulterior revisión y que nos quiten la pensión, el tiempo que hayamos estado con esa pensión no lo tendremos cotizado y por lo tanto, a efectos de una posterior jubilación o de una nueva incapacidad permanente posterior, pues no se tendría cotizado esos tiempos y por lo tanto si estás en régimen general se integrarían lagunas y si hablamos del régimen de autónomos pues sería 0, no se integrarían lagunas, por lo tanto el perjuicio es importante. ¿Se puede hacer algo para prevenirlo? Tampoco. No se puede suscribir un convenio especial en estos casos. Muchas personas me lo dicen, Jorge, me han dado una total pero yo quiero seguir pagando el convenio especial para jubilarme después y que me quede más pensión de jubilación, por ejemplo. No es posible, la ley no lo permite y tampoco se puede cotizar de forma retroactiva ese convenio especial en ese momento. La ley no lo permite y por lo tanto lo único que se puede hacer en estos casos, sobre todo, yo recuerdo un caso que gané hace años precisamente de una médico en ese sentido que le reconocieron una absoluta, luego ella por voluntad propia aprobó unas oposiciones, quiso intentarlo. Le quitaron la pensión porque ella dijo que estaba bien para trabajar, realmente no lo estaba, le concedieron la plaza del MIR, pero cuando iba a empezar a trabajar no pasó el test para poder pues estar como médico, ¿no? Porque te hacen una serie de evaluaciones psicofísicas, no las pasó y le volvieron a reconocer la incapacidad con la consecuente pérdida. Claro, tenía una pensión pues máxima y luego le quedaba una pensión de 1.500 euros por esto precisamente que hablábamos, porque era joven por un lado y porque tuvo 2 años o 3 que no tenía cotizado. Entonces, en este caso, pues la sentencia nos dio la razón y nos dijo que nunca se tenía que haber quitado esa pensión. Esto se puede hacer, es totalmente extraordinario, pero insisto que alguna vez lo hemos conseguido. Muchísimas gracias por la pregunta, Rafael. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso Fénix y nos dice lo siguiente. Hola Jorge, al pasar el pago al INS por prórroga de la baja, si te pertenece el 100% por convenio,
¿La parte que te tiene que complementar la empresa para llegar al 100% te la abona directamente a ti o se la abona al INS para que te la abone directamente todo junto? Gracias y un saludo. Bien, Fénix, no, te la abona directamente a ti. A ti la Seguridad Social o la Mutua te va a pagar el 75% menos el IRPF que corresponda y la empresa te lo tiene que abonar, ese 25% si el convenio obliga al pago de toda la baja. Ya sabéis que la gran mayoría de convenios solo se obligan durante el primer año de baja y después los 6 meses, esta prórroga adicional, normalmente no está este complemento. Si en el tuyo sí está, pues así eres afortunado en este sentido y es la empresa la que te lo tiene que pagar directamente. La empresa no le paga a la Mutua y luego la Mutua o la INS a ti, sino que te lo paga directamente la empresa. Gracias por la pregunta, Fénix. Vamos a otra pregunta. Dice María José Quesada: me encanta vuestro canal, ayudáis a muchas personas, os admiro mucho. Muchísimas gracias, María José, por tus palabras. Mi pregunta es: mis padres tienen una paga no contributiva de 330 euros y mi padre acaba de fallecer. ¿Mi madre perdería la de mi padre? Gracias. Bien, muchísimas gracias por tu pregunta, María José, y mi más sincero pésame por la muerte de tu padre. En este caso, al ser una prestación no contributiva, hemos de tener en cuenta que no genera derechos para otra persona, para tu madre con una pensión de viudedad, etc. Y por lo tanto sí que se pierde esto. Entonces tendría que mirar en la situación en la que se encuentra tu madre ahora si tiene algún derecho en cuanto a ingreso mínimo vital y otro tipo de prestaciones que pudieran tener. Me imagino si en este caso pues estaba cobrando una no contributiva tu padre es porque no tenía derecho a una pensión contributiva y por lo tanto lo más probable es que no tenga derecho tu madre a una pensión de viudedad, pero se tendría que valorar todo en su conjunto. Y en principio, os digo, las prestaciones que son no contributivas pues no generan luego ningún derecho para los demás familiares en este sentido, y lo que tendría que hacer tu madre sobre todo es valorar esta posibilidad de solicitar el ingreso mínimo vital que seguramente esté en situación de poder cobrarlo. Muchísimas gracias por la pregunta, María José. Vamos con otra pregunta, nos hace David Martí González y dice: tengo contrato de fin de obra y estoy de baja por enfermedad común. Voy a hacer los 3 años en la empresa. ¿Me pueden despedir? Y si me proponen para una incapacidad total en el INS, ¿qué pasaría? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, David. Sí que te pueden despedir en este sentido la empresa por finalización del contrato. Otra cosa es que estés de acuerdo con ese despido, que ese despido se haya convertido en un contrato indefinido. Eso depende de varias circunstancias en el caso concreto que tendríamos que analizar y que con la pregunta que nos haces pues desconocemos. Y sí que podrían no renovarte el contrato de trabajo, aun estando tú de baja médica. Entonces, y en esta situación también te pueden reconocer una incapacidad permanente. No hay ningún tipo de problema en que te reconozcan una incapacidad permanente. Entonces, lo que pasaría es que ese contrato se extinguiría, como ya sabéis, cuando reconocen una incapacidad permanente. Por lo tanto, sí que te podrían, pues más que despedir, no renovar el contrato de trabajo. Te podrían despedir igualmente y entonces ahí tú, ya sea una extinción del contrato o ya sea un despido, lo que tendrías que hacer es valorar las opciones que tienes legales para decir que ese despido o esa extinción del contrato es improcedente y por lo tanto te tuvieran que indemnizar. Muchísimas gracias por la pregunta, David. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso Aileen Menéndez Martínez y dice lo siguiente: una duda, mi padre ha estado recibiendo el subsidio por incapacidad temporal desde hace más de un año. Y hace 2 meses llegó el mensaje de que se tramitaría la incapacidad permanente, pero han dejado de pagarle la baja hace 2 meses. ¿Eso por qué es? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Tendríamos que ver el caso en concreto. Aileen, lo que yo recomiendo es que pues, mandéis un mensaje por la sede electrónica a la Seguridad Social para saber qué ha ocurrido con esto, para que el INS os pueda dar más información. Pero podría ser también que es porque le hayan reconocido una incapacidad permanente finalmente y después ahí se pueda, pues en este caso, pues cobrar esa pensión. No desconozco por el motivo, también podría ser que fuera porque le han dado el alta y que por lo tanto no os ha llegado esa notificación de alta porque deje de cobrar. Es decir, que podrían ser los dos supuestos y yo lo que os diría, y como os avanzaba antes, era esto, que os pongáis en contacto con la Seguridad Social para poder hacer esa consulta por la sede electrónica. Ya sabéis que las citas pues no se están dando prácticamente y que lo mejor que podéis hacer en este caso es lo que os comento. Muchísimas gracias por la pregunta, Aileen. Vamos con otra pregunta, nos la hace Said y dice: hola, la sentencia judicial también tiene un plazo de caducidad y el silencio administrativo, gracias. Bien, pues no, la sentencia, pues desde que se ha celebrado el juicio, sí que pues en algunos procedimientos se dice que se debe dictar en un máximo de 5 días,
pero lo cierto es que es poco habitual que se dicten tan pronto las sentencias, suelen tardar pues más tiempo en dictarse y también en notificarse a los abogados. Lo normal es que sea un mes y medio, 2 meses hasta que nos llegue la sentencia desde que se ha celebrado el juicio. En algunos casos es antes, pero en este caso pues lo habitual es estos plazos que os digo. En relación con el silencio administrativo, esto no opera en sede judicial. Cuando hablamos de administrativo es porque estamos en la fase administrativa, no en la fase ya judicial. Y el silencio administrativo es un concepto jurídico que va relacionado con la inacción por parte de la administración. Y en este caso ya estamos en sede judicial y aquí no se entiende denegada una sentencia porque pase un plazo sin haber la misma. En ese sentido siempre va a haber una sentencia y, insisto, aunque pueda haber plazos en las leyes reguladoras de cada jurisdicción, en concreto, pues aquí hablamos de la jurisdicción social, el incumplimiento de dichos plazos no genera pues ninguna consecuencia negativa ni positiva para las personas o las entidades que están siendo enjuiciadas. Muchísimas gracias, Said, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Rosa Vera y dice lo siguiente. Tengo una incapacidad, pero he pedido la revisión por empeoramiento y me la han denegado. Mi diagnóstico es estenosis vertebral, región lumbar y espondilosis lumbar con hernia L4, L5. ¿Creen que tengo posibilidades si recurro? Bien, Rosa, muchísimas gracias por la pregunta. Pues aquí lo diría siempre y siempre lo comento, es lo que tenemos que hacer es valorarlo. Yo te recomendaría que te puedas poner en contacto con nosotros para hacer una valoración. Aquí lo importante es, si pides una revisión de grado, es hacer una comparación entre cómo estabas tú antes y cómo estás ahora y que haya un empeoramiento, en este caso como bien dices, y que ese empeoramiento sea suficientemente grave como para tener una incapacidad en un grado superior. Es decir, si tienes una total, que es lo que me imagino que debes tener para tu profesión habitual, y quieres pedir una absoluta, aunque es posible que esto estés peor, no todo empeoramiento va a dar lugar a una incapacidad absoluta. Es importante que ese empeoramiento sea suficientemente grave o de una entidad importante como para que no puedas hacer ningún tipo de trabajo. Por lo tanto, eso es lo que tendríamos que valorar. Si es exclusivamente por un tema lumbar, que parece que es lo que estás comentando, es difícil que te den una incapacidad absoluta. ¿Por qué? Porque normalmente tienes capacidad residual para trabajar. Se entiende que no puedes coger pesos, que no puedes estar de pie, que no puedes hacer mucho esfuerzo físico, etcétera, pero se entiende que tienes posibilidad de hacer trabajos más sedentarios, trabajos en los que puedes estar un poco sentada, levantarte, ir alternando. Eso se entendería que sí que lo podrías hacer aunque tengas problemas lumbares importantes. Pero en todo caso, ya te digo, se tendría que valorar de forma específica el caso, viendo la documentación, para darte una respuesta un poco más acertada. Muchísimas gracias, Rosa, por la pregunta. Vamos con otra que nos la hace Patricia e Irene. Dice lo siguiente. Hola, gracias de antemano. Si después de estar de baja 18 meses pasas a demora de calificación, ¿puedes exigir a la empresa que te finiquite? Mi empresa dice que hasta que no pase por el tribunal médico no hacen nada. Bien, muchísimas gracias, Patricia, por la pregunta. En este caso, lo que dice la ley es que a los 18 meses cesa la obligación de cotizar la empresa, pero en ningún lado dice que se tiene que finiquitar. ¿De acuerdo? Entonces, hay empresas que se esperan a la resolución del INS y hay empresas que lo hacen en ese mismo momento. ¿Mi recomendación cuál es? Pues esperar a que salga la resolución del INS. ¿Por qué? Porque si te finiquitan las vacaciones y lo que te deban antes de la resolución y después esa resolución es denegatoria, te vas a tener que reincorporar al trabajo. Mientras que si esperas a que salga la resolución del INS, si es desfavorable y te dan el alta, tú podrás pedir las vacaciones ahí y al menos ganarás un tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si ya lo has cobrado, ¿no? Te tendrás que reincorporar. Y si te dan la incapacidad permanente, esas vacaciones te las van a pagar igualmente, te las van a finiquitar. Por lo tanto, mi consejo siempre es esperar. Entonces, ¿lo podemos exigir como trabajadores? No. Tú no puedes exigir ni que te finiquiten ni lo contrario. Es decir, ni decir, no me finiquites, esperemos a la resolución. Si el empresario lo quiere hacer, pues lo puede hacer, lo paga y en ese sentido, si te dan el alta con la resolución, tendrías que reincorporarte. En todo caso, si os dan el alta, es muy importante también que al ser una baja de larga duración, solicitéis pasar por el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, de modo que puedan determinar si tenéis la aptitud laboral o no para volver a vuestro puesto de trabajo. Muchísimas gracias, Patricia, por la pregunta.
Y vamos con la última pregunta de esta semana. Nos la hace Fernando Roel Grancha. Y dice, si cobras una indemnización por accidente de trabajo, ¿es obligatorio declararla en Hacienda? ¿Es embargable la indemnización? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En relación con la primera, sí que es obligatorio que tengas que hacer esa declaración en Hacienda. Eso entiende que son ingresos derivados del trabajo y por lo tanto esa indemnización está sujeta a retención. De hecho, cuando te pague la indemnización, pues la mutua, la empresa, quien sea, te van a aplicar ese IRPF y sí que se puede embargar. Aquí operan los límites de la embargabilidad que dice la ley de enjuiciamiento civil y por lo tanto ese tipo de indemnización sería embargable y si tuvieras alguna deuda y demás, pues sí que te podrían embargar dicha indemnización. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias, Fernando, por esta última pregunta. Nos vamos, como siempre, destacando 3 agradecimientos de los muchísimos que nos enviáis cada semana. El primero nos lo hace Joana Baile Línea Dance, que dice buen trabajo e información, gracias. Feli Laborda dice gracias por tu canal, enhorabuena, saludos. Y Juanca Rodríguez dice sois muy buenos profesionales. Bien, a todos muchísimas gracias por la atención que habéis tenido en el canal durante esta semana, durante este vídeo y desearos que tengáis un feliz fin de semana y que nos vemos la semana que viene con nuevos vídeos y esperando con un vídeo interesante en el directo en el que vamos a anunciar en este sentido los ganadores del concurso del Premium que dijimos en el directo de esta semana. Muchísimas gracias a todos y que tengáis un feliz fin de semana.